Cecilia Caya es la creadora del Saborcito de Cecilia, un servicio de comida peruana que ha conquistado miles de corazones en Vancouver por su auténtico sazón, su pasión y su amor por la gastronomía peruana. Cecilia es chef y cocinera, pero además es embajadora del sabor peruano en Canadá. El Saborcito de Cecilia ha estado presente en diferentes eventos, ferias y festivales, y su trabajo es un reflejo del amor por la gastronomía peruana, un reflejo de orgullo, talento y amor por lo que hace. Y eso se siente, chicos, en cada bocado. Así que por favor, démosle una gran bienvenida a Cecilia Caya. Gracias, Malu, gracias por esta oportunidad. Feliz de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias, Ceci, por venir, por estar presente aquí. Me tiene muy emocionada conocerte más en profundidad. Cuéntanos de qué parte de Perú eres y cómo nació ese amor por la cocina. Yo soy de Perú, de Lima. Mi mamá es de Arequipa y mi papá es apulimeño. Definitivamente el amor por la comida viene por tema de familia. Mi abuela arequipeña siempre cocinando una delicia. Mi mamá se dedicó a la comida, tenía su carrito en La Victoria. Siempre mi atadura pues con la comida fue por el placer del gusto, ¿no? De lo riquísimo. Yo estudié completamente algo distinto en la universidad en Perú, pero se me dio la oportunidad de llegar aquí a Vancouver y una de las razones que yo me tenía que quedar era como living caregiver. Y la primera familia que tuve fue una familia italiana que trajo a la nona solo para entrenarme a cocinar. Entonces, para mí fue la primera vez realmente que yo tuve el primer contacto como yo siendo la que me ponga a cocinar, ¿no? Que fue muy interesante para mí. Súper raro porque nunca me imaginé, la verdad. Yo estudié Ciencias del Deporte y Cultura Física en Cayetano, completamente distinto. Y pasaron los años y cada vez que regresaba a la casa lo único que quería hacer era cocinar. Era súper interesante, quería llegar a cocinar. Recuerdo que cuando recibí mis papeles me hicieron la pregunta ¿qué te gustaría estudiar aquí, no? ¿Qué te gustaría hacer aquí? Para este tiempo de mi vida pensaba, en verdad, ¿qué me da placer? Y era cocinar. Así que quise intentarlo. Me acuerdo que mi primera visita fue a un restaurante francés donde entré como dishwasher porque muchas de mis amistades de acá me decían, Ceci, no, esa carrera es súper difícil en el sentido que es duro, son largas horas y todo lo demás, pero si quieres conocer un poco, anda y trabaja y visualiza cómo es, ¿no? Y me acuerdo que el chef era de esos antiguos, ¿no? Donde realmente te tiraban el sartén y te gritaban, o sea, literal, como en películas. Yo le dije a él que una de mis intenciones era trabajar en la cocina, ¿no? Y me acuerdo que despidió un chico, me llamó y me dijo, entras aquí. Y ese fue mi primer contacto. Y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. Así que me fui a estudiar al BCC por un año. ¿Qué estudiaste en el BCC? A Culinary Arts. Decidí optar a la comida como una carrera. Así que fue mi primer paso y ahí estudié por un año. ¿Y el chef del restaurante donde me dices que fue tu primer trabajo en cocina, confió en ti o te había pedido anteriormente que cocines algo? Sí, ya había escuchado de mí, de mis deseos, y yo trabajaba como dishwasher, era muy, tú sabes, proactiva. Personalidad, exacto, Ajá. ¿no? Entonces a él le gustaba mucho mi personalidad. Okay. Y dijo, si en verdad esto quieres, tómalo. Para mí fue el primer contacto que tuve con una cocina directa, ¿no? ¿Y te gustó? Me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar? La presión. Yo vengo haciendo artes marciales toda mi vida. Mi papá es arte marcial, que ya pasó. Toda la familia, o sea, mi hermano es cinturón negro, yo soy cinturón negro, mi papá es cinturón negro. Entonces venimos de una familia donde hay mucha presión, de alguna manera, ¿no? Entonces me sale natural. Al sentir eso en la cocina fue como que, wow, cumplía eso que para muchos es estresante. Para mí es un placer. Mientras más presión me da, me sentía que podía hacer lo mejor de mí. Yo creo que eso fue definitivamente un punto muy a favor con el tema de mi crecimiento en la cocina, ¿no? Sin haber tenido la experiencia, fue esa personalidad adherida. ¿Cómo fue exactamente que se te presentó la oportunidad de emigrar a Canadá? ¿Tú lo buscaste? ¿Alguien te la ofreció o cómo así? Fue un accidente porque mi mamá ya había salido a Italia. Ya estaba en Italia, mi hermano estaba en España y mi hermana estaba por partir a Italia. Y en una de sus visitas de mi mamá, yo para esto ya tenía una academia, había abierto una academia en Perú. ¿De qué? ¿De artes marciales? Es como estilo un gimnasio. Mi prioridad era hacer terapias para bebés, psicomotricidad en ese tiempo, ayudar a los bebés. Y estaba muy bien. Mi gimnasio se llamaba Maricel, si no me equivoco, que era el nombre de mi mamá y el mío juntos. Así que me iba muy bien, estaba muy bien, pero mi mamá siempre me decía, tienes que salir. Ellas ya estaban afuera, ¿no? Y me decía, siempre tienes que salir. Y yo, sí, mamá, algún día, no te preocupes. Se va al mercado y me dice, hay alguien que está llevando gente a Vancouver. ¿Te gustaría? Y yo, de verdad, para complacerla, ok, mamá, está bien. Que vaya a conocer, ¿no? Tal cual. Así fue, llegué aquí, no conocía a nadie, no hablaba inglés, cero, y nunca regresé. ¿Cuál fue la mayor dificultad de emigrar al principio?
El idioma, definitivamente. Nunca haber estudiado, por así decirlo, ¿no? O sea, no tener esa base. Pero era la primera vez que estaba sola. Y para mí eso fue lo que me emocionó. El éxtasis de ese momento para mí fue que por más que yo era independiente en Perú, siempre vivía con mis papás. O sea, era la casa de mis papás, vivía con mi papá, mi mamá llegaba. Y eso era la primera vez que yo entendía lo que era estar completamente sola. Y fue maravilloso. ¿Migraste sola? ¿Nada de amigos, nada de familia? Nada, cero. No conocía a nadie. ¿Y al día de hoy eres residente o ciudadana? Ciudadana canadiense. Muy bien, Sí. felicidades. Ceci. Gracias. Te lo Sí, mereces. se hizo. Se logró. Sí. ¿Y en cuánto tiempo demoraste en volverte ciudadana aproximadamente? Fue bastante rápido, la verdad. Me casé, tengo una familia, mi hijo, ya me separé. Pero en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo solamente era 2 años del programa y el tercer año aplicabas. ¿Era para Así, residente o ciudadano? residente. Y bastaba que tuvieras la residencia y eran 2 años más y aplicabas por la ciudadanía, ¿no? Te hablaba de 5 años. Ahora pues yo escucho historias, ¿no? No estoy muy metida. Pero en ese tiempo yo lo veo muy sencillo comparado Ahorita. con las Sí, historias. ahorita está un poco más complicado por el tema de puntaje y esos temas Correcto. legales. Pero también tú migraste en el 2004, mencionas. me Claro, en el dijiste. 2004, hace más de 20 años. Hace más de... Tener tu trabajo en cocina fue lo que tanto te llenó de emoción por la cocina. ¿Y en qué momento, en qué año quisiste formalizar ya tu empresa y dedicarte a vender? Como siempre, pues los empujes de la vida, ¿no? Son los que te abren nuevas puertas, ¿no? Yo me gradué aquí en el 2010 en Culinary Arts y empecé a trabajar para un club privado. Excelente. Aprendí muchísimo, me fue muy bien. Pero en el 2017 pasó por un rompimiento con mi pareja y eso me hace salir del país. Yo decido regresar a Perú por entre la tristeza y el corazón roto. Sí. Decido regresar a Perú. Y antes de regresar a Perú, decido hacer un evento. Digo, ¿por qué no hago para llevarme algunos fondos, no? Claro. Porque me voy de la nada, me voy a ir no por un mes, me voy a ir. O sea, ya no querías regresar a Canadá. Era una forma de decir, o sea, quería realmente desligarme un tiempo y ver qué pasaba. Pero no tenía fecha. Y me acuerdo que este evento era súper simple, ¿no? Salchipapa, anticucho, ¿no? Lo que la gente come en la calle, ¿no? Y fue un éxito. El lugar se llenó, se acabó absolutamente todo. Y ahí es donde sale el nombre del Saborcito. Porque recuerdo que alguien dijo, ¡ay, el Saborcito de Cecilia! Y me encantó, me gustó cómo sonó, me gustó. Y fue ahí, sin imaginarme que abriría la empresa, pero fue así como empezó, el nombre y la idea. Así que a partir de ahí regresé a Perú y mi ganas de siempre hacer algo. Estudié en Gordon Blue, un curso de solamente comida peruana. Dije, ya que estoy aquí, tengo que hacer algo. Convertí mi casa en un restaurante los domingos. Me iba hacia trabajar porque trabajaba para una empresa de solamente que hacía comida marina, que ahí aprendí muchísimo, la verdad. Después de haber estudiado este curso, me voy a trabajar a Asia. Yo regresaba los sábados y los domingos convertía mi casa en el guarique, pues en el hueco, ¿no? Donde se come rico. Donde se come. Así que así fue. Y me di cuenta de que me encantaba estar con gente, que me encantaba el contacto, que eso era un poco lo que quería hacer. Me di cuenta de que no solamente quería estar atrás en la cocina, sino que lo mejor de mí venía teniendo el contacto con la gente, ¿no? O sea, cocinarte al frente, y normalmente eso hace la comida callejera. La comida callejera te hace que tengas el contacto, y yo creo que por eso en Perú abunda y en toda Latinoamérica por el contacto humano. O sea, la gente está hablando, gritando, caserito un poquito más. O sea, todo eso hace que sea maravilloso, ¿no? Y a mí me fascinó. Y ahí dije, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Perú después de que decidiste regresar por un tiempo? 1 año. En 1 año lograste mucho. O sea, estudiaste, vendías ya en tu casa. Sí, 1 año. Regresé por mi hijo, quería verlo. Y mis planes eran irme a Italia. Mi plan era solamente parar aquí, ver a mi hijo, pasar un tiempo, irnos de vacaciones a Italia y quizás quedarme en Italia o regresar a Perú. Ese era mi plan. Pero cosas de la vida, cuando yo regreso aquí, que solamente tenía 2 meses o 3 meses, no me acuerdo, y de ahí salía mi siguiente vuelo para Italia, tenía una muy buena amiga que me dijo, están abriendo un restaurante vegano. Y las 2 dueñas son las que crearon Lululemon, ¿no? Parte del building de Lululemon. So, ellas 2 crearon fuera de la empresa una empresa que se llama Turf, que tenía toda la idea de como un community, pero un poco más privado, donde tenía todo, donde tienes el restaurante, donde tienes una tienda donde venden todo lo que es natural, ¿no? La ropa, las velas, lo necesario, y el gimnasio. O sea, tenías todo para tener una vida saludable. En fin, dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a probar. Y de ahí no me moví. Y trabajé para esa empresa más de 3 años. Fue una gran etapa de mi vida también. Y solamente era comida vegana y tenía opciones, pero en sí el restaurante era vegano.
O sea, tu pasión no solamente es por la comida peruana, es por la comida en general. Tú cocinas de todo. La verdad que sí, la vida me ha empujado a meterme de todo, de verdad, en el buen sentido. Lo veo como un challenge y cada vez que pasan estas cosas, como el community, trabajo para el community kitsilano y ellos me dicen, vas a hacer el menú colombiano o el menú tailandés. Y es una cosa que yo estoy buscando, chequeando qué se puede hacer y a mí me encanta, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, que te piden hacer comida colombiana, que no, digamos, no has estudiado como estudiaste en Correcto. Perú, ¿sigues recetas o le metes tu esencia, tu sabor? Definitivamente tú sabes que ese es el detalle pues de la comida, ¿no? O sea, cada chef, cada cocinero, por más que exista una receta, el contacto, la forma, el proceso, el humor, todo eso tiene que ver muchísimo. Entonces, por más que yo sí soy mucho de ver y de leer recetas, de ahí me saco una idea y obviamente tú ya teniendo la noción básica de cómo cocinar, es fácil jugar con los condimentos, pero no, trato de basarme bastante en lo que es, si es comida colombiana tiene que ser colombiana, pero como te digo nuevamente, tiene mucho que ver pues los factores personales que uno da, ¿no? Como cocinero. Dijiste que disfrutas mucho el rush, la presión de trabajar en la cocina, lo cual lo respeto porque trabajé en cocina por 4 años aquí, pero fue por un tema estratégico de la residencia y mis respetos con, la verdad, con esa profesión es súper, tienes que hacer las cosas ya, no para en un minuto, ahorita. Entonces, me dijiste que eso fue lo que más te gusta. Sí. ¿Qué cosa no te gusta tanto de la cocina o qué cosa es lo más difícil, digamos, de esta profesión? Yo creo que lo más duro de esta profesión es el estilo de vida. Son largas horas. Los que más apasionados estamos en la cocina, menos comemos saludable. Es una realidad. Se come parado, comes rápido, ni digieres, no tomas líquido. Es poco saludable. Una carrera tan maravillosa, la verdad, ¿no? Sales del trabajo tan estresada que lo único que haces es ir al bar. Todos coincidimos, todos terminan al bar, a tomar, a relajarnos, ¿no? Es la parte dura, de verdad, de esta carrera. Obviamente toma tu tiempo encontrarle. Por ejemplo, yo he encontrado la manera más saludable de cómo llevar esta carrera y seguir con esta carrera, pero no es fácil. Esa parte para mí, ¿no? Yo creo que si tuviéramos break, y ya hasta te bromean cuando te miras entre chefs, dicen, oye, break, ¿qué es eso, no? Suena tonto, pero es la verdad, se miran, ¿qué es eso? O sea, no existe en nuestra profesión. ¿Qué tan difícil o qué tan sencillo es conseguir insumos peruanos cuando quieres cocinar comida peruana aquí en Canadá? Desde que tenemos la suerte de que este peruano, Cristian, de Peru Wonders, un buen amigo mío también, trae los productos frescos, es una maravilla, ¿no? Eso hace que podamos contar. Ahora, es un costo un poco más grande, pero tenemos la capacidad de poder conseguir los productos, ¿no? Así que tanto frescos o congelados, porque también hay empresas que traen congelados, ¿no? En este caso él trabaja con lo que es fresco y eso hace que la combinación y todo funcione. Personalmente para mí, yo no tengo problemas de conseguir absolutamente nada para poder producir la comida, la verdad. Digamos que él es tu mayor proveedor. 100%. Yo tuve la grata oportunidad de verte trabajar por primera vez en el evento de Fiestas Patrias este año, Claro 2025. que sí, claro que sí. Y me acerqué a ti y estabas tan ocupada, veía cómo estabas en todo. Tú te partías en 1000 pedazos y estabas absolutamente en todo lo que pasaba en ese espacio de cocina. Y la cola era eterna para comprar. Cuéntame, ¿qué producto o qué plato es el que más sale con respecto a la comida peruana? Gracias por lo que comentaste antes, de verdad yo siempre muy agradecida por la gente de verdad que nos ha sabido querer lo que hacemos, tengo mucho aprecio por eso. ¿Cuál es el plato? Definitivamente uno de los platos para mí que me ayudó al crecimiento del saborcito y es mi plato bandera, es el ceviche. Ha sido un plato que es conocido en el mundo entero, número 1. Yo cuando llegué aquí me quedé sorprendida de que había ceviches por todos lados. O sea, yo siempre decía el ceviche es peruano, ¿no? De repente mi amiga, ceviche mexicano, ceviche de aquí. Yo, wow, ceviche con tomate, con palta. Era una cosa que decía, wow. Sí. O sea, es increíble. Sí. Entonces eso me abrió unas puertas, ¿no? Pero nuestro ceviche es distinto. Es un plato súper básico, lleno de mucho sabor. Me acuerdo que una vez hubo, no me acuerdo si era presidente o algo, entonces había un día de votaciones y yo siempre he sido una mujer que no le tengo mucho miedo a las cosas, ¿no? Me lanzo. Me acuerdo que me dijeron, oye, Ceci, va a haber votaciones, que no es que es una votación importante, todo el mundo va a ir. Yo en la esquina, en el parque, agarré un par de coolers y en un segundo se vendieron cientos de ceviche y yo no podía creerlo, que de verdad la gente quería comer ceviche. Y en la calle, yo estoy hablando de la calle, ¿no? Aquí en Canadá, en Vancouver. Aquí en Canadá, sí, en un parque. Y ahí dije, ok, y nuevamente el contacto, el hablar, oye, Ceci, el reír. O sea, yo estaba en mi esplendor, ¿no? Y dije, ok,
esto va a ser, ¿no? Y Latin Cuber me invitó, me acuerdo que eso fue hace 3, 4 años, no más de 4, o es 3 o 4. La primera vez para participar en su festival. Fue increíble. O sea, ese día para comenzar hicimos desde pulpo, ceviche. Lo más duro fue conseguir el permiso. Una de las cosas que yo creo que no imaginé. Para comenzar, la comida callejera tiene muchas barreras, por eso no existe mucha comida callejera, porque es duro conseguir los permisos, ¿no? Okay. Y más aún cuando yo dije que iba a hacer ceviche. Y ceviche es una cosa, cómo manejas el pescado, el tiempo. Y yo, bueno, el ceviche lo mezclo y lo sirvo. Perdón, un poco más me cierran, ¿no? Porque claro, tiene que haber un tiempo, un proceso. Ellos te piden 15 minutos que esté amarinado. Entonces yo, ok, pero si era la única manera de hacer el permiso, por supuesto, ¿no? Y aprender mucho del pescado, ¿no? Yo no sabía que manteniendo el pescado en el congelador por cierta cantidad de tiempo, matábamos más bacterias que tenerlo fresco. Yo tenía que ahora hacer mi proceso completamente distinto. Apliqué, hice un proyecto de solo ceviche de no sé cuántas páginas, de 10, para mostrarle a él que definitivamente me lo negaron 3 veces. Y me acuerdo que, para suerte, conozco mucha gente que me decían, Ceci, lánzate a mandar una carta hasta emocional. O sea, ¿por qué te negarían si estás cumpliendo todo? Pero siempre decían algo, ¿no? Y si tienes esto, y yo sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y el proceso. Y tienes el congelador correcto. Me acuerdo que el primer año que me dijeron, te lo probamos. ¡Wow! Y cada año, hasta el día de hoy, obviamente es más fácil. Ya tengo años haciendo esto, pero no deja de ser ceviche. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuidado, porque Canadá no está acostumbrado a tener comida callejera fresca de esa magnitud. Las cosas amartinadas, los pollos, los tacos, es común. El ceviche no es común. Una causa fresca no es común. Y es lo que hago yo. ¿Y esos permisos que me dices, los tienes que pedir cada cierto tiempo? Sí. Cada evento. Cada evento es una aplicación. Yo tengo el permiso de una cocina de la que trabajo que es activa. Eso es un permiso anual porque tienes que tener un lugar donde no puedes cocinar en tu casa, no te lo permiten. Pero fuera de eso tienes que aplicar por cada evento que se hace, absolutamente por cada uno. Y tienes que pasar el proceso y tienes que decir. Pero ya uno aprende, ¿no? Ya uno aprende las cosas que ellos buscan, que están muy bien, que me parece súper establecido, pero que lamentablemente cierra puertas a mucha gente y evita el crecimiento a la comida callejera. Yo creo que si no hubiera tenido esas amistades ya, ¿no? Conocedoras y que me ayuden con el inglés y todo lo demás y poder entender cada vez mejor, hubiera retrocedido y hubiera hecho esto. ¿Tú consideras que esto de los permisos y temas legales para abrir un negocio es lo más difícil al emprender? 100%. No imposible, claro está. Y nuevamente, tiene que ver mucho qué haces, qué productos usas, ¿no? Absolutamente depende de eso. Ahora, fuera de la comida peruana, ¿qué otro tipo de comida disfrutas hacer? La italiana. Amo la pasta. Me encanta la pasta. Por ejemplo, es un cuisine que me hubiera gustado un día aprender. Mi familia vive en Italia. Siempre voy a Italia. Una de las cosas que amo es la comida y uno de mis sueños es mañana más tarde vivir en Italia. Y me gustaría innovar entre algo peruano, italiano, no sé qué pueda salir de ahí, pero eso es una de mis ideas. No me imagino quedarme aquí, eso lo tengo bien claro, creo yo. Ah, o sea, tu vida aquí en Canadá va a ser temporal. Temporal, sí. ¡No! Sí. Sí, es un país maravilloso y me ha dado muchísimo y me encanta, pero es un país muy caro. Entonces, mientras tengo la fuerza y las ganas, me voy a quedar. Pero no es un lugar que quisiera, que cuando no tenga esas fuerzas, no solamente quiero quedarme porque, o sea, quiero estar bien. Italia es un... Perú también, ¿no? Entonces, o tengo otras opciones, pero aquí uno nunca sabe. Me gano la lotería, mi reina, y me quedo. Pero, ¿quién sabe? digamos, ¿no? ¿Tienes pensado si decides, cuando decides mudarte a Italia, ya no vas a tener lo del Saborcito de Cecilia aquí? La empresa se puede mudar. La empresa funciona en el mundo entero. Ok, la mudas, así que, la traspasas. Sí, se traspasa. El Saborcito de Cecilia estaría en Italia. Vendríamos a hacer evento de vez en cuando. Y es lo bueno de tener una empresa, o sea que la puedes mover. En mi caso, mi empresa está basada y empezó solamente para festivales. Pero nuevamente muy agradecida. Ya esto se está volviendo anual. Yo siempre trabajaba solamente de junio a agosto. Pero ahora invierno, ahora entre medio invierno. Es que ya te estás haciendo conocida, Ceci. Estás creciendo bastante en la comunidad. La verdad que sí. Todo el mundo pregunta, ¿no vas a abrir tu restaurante? ¿Y por qué no abres una cevichería, un huequito, algo así? La verdad es que no es uno de mis propósitos ni mis goles. Pero obviamente la vida me ha enseñado que nunca digas de esta agua no de beber. Pero por un deseo personal y porque me doy cuenta que, como te contaba, lo mejor de mí viene mientras más descansada estoy. Así que mi empresa está creciendo por eso, porque solo lo hago eventual, no todo el tiempo. Ceci, tú no solamente tienes tu empresa que es el Saborcito de Cecilia, sino también que eres chef privada.
Cuéntanos de qué se trata esta profesión, qué haces específicamente siendo una chef privada. Definitivamente, como te decía, el saborcito es por temporadas y obviamente hay que seguir trabajando en el año entero, ¿no? Yo trabajo para una chef que tiene una empresa de los cuales hacemos eventos privados. También muchas veces yo voy como solo a cocinar. Una de las cosas que me gusta, como siempre diré, la independencia, ¿no? Saber que uno va, produce y se retira. Muchas veces estar en un restaurante son muy largas horas. Tienes que estar desde que se abre, preparación, producción, ejecución, limpieza. Un chef puede estar 10 a 12 horas tranquilamente en una cocina. Cuando ir a lugares privados o casas privadas o tener un catering es ejecutar. Es algo que a mí me gusta porque voy enfocada en lo que voy a hacer. Tengo un gol. En restaurantes muchas veces puedo estar muy ocupado y mucha adrenalina, mucha euforia, puede estar no ocupado. Igual te tienes que dar las horas. No es que, bueno, me voy porque no hay nada. No. Definitivamente trabajar en eventos privados, muchas veces en casas, eso es lo que me gusta. Sabemos la hora que se saca la cena, limpieza y chaucito. ¿Y cómo funciona? ¿Tú creas el menú o ellos te dicen yo quiero esto, esto y esto? Casi siempre ellos piden qué es lo que quieren. Uno da opciones. Por ejemplo, mañana tengo un catering privado de los cuales yo dije que me gustaría. Es mi primera vez. Ya después de eso uno va, pues no. Si a ellos les gusta, ya te dicen, bueno, Ceci, ¿qué tal si me haces esto? O preparas la siguiente esto. O de repente les gusta repetir. Depende mucho de ellos. Pero normalmente está basado de lo que ellos les gustaría. Ellos quieren que vayas a su casa porque algo es que les antojó, algo que quisieran y que uno les diera ese gusto, ¿no? Entonces, ¿y ellos te dan todos los equipamientos? No, normalmente yo llevo absolutamente todo, sabiendo ya que voy a cocinar. ¿no? O sea, llevas sartenes. Todo. O sea, normalmente si vas a la cocina de ellos y ya ellos tienen, pero llevas tus cosas básicas, ¿no? Todas tus especies, tus cosas preparadas y obviamente en este caso si ciertos platos que vas a hacer, llevar pues lo necesario que tú sabes que quizás ellos no tengan, ¿no? Porque normalmente ellos te dan una cocina, pero mientras uno menos use lo de ellos, porque si pasara algo, vas a hacer tu costo. Mejor evitar, siempre se carga con cosas. Eso es lo único que diría yo que a veces es un poquito tricky, porque tienes que bajar todos tus coolers y recoger, es como crear tu propia cocina en un ratito y volver a retirarte, ¿no? Pero es algo pues que me encanta a mí. Así funcionan festivales, o sea, tú creas tu cocina en ese momento por 2 días y armas todo. Y tienes ahí el beneficio de la libertad de tu tiempo. Trabajas menos, ganas más y lógicamente pues ahí tú puedes disfrutar el resto de tu día. Yo creo que muchas veces cuando entramos en el mundo de la cocina creemos que existe solamente una línea, que solo son los restaurantes. Pero es muy importante, ahora que yo lo sé, por ejemplo, hay tantas opciones. En serio, muchas opciones. Y yo un tiempo trabajé para las películas, casi un año. Fue increíble para mí. ¿Cómo en las películas? ¿En qué sentido? Trabajé para un catering que trabajaba en las películas. Y para mí fue algo increíble. En un catering con las películas puedes ganar 1,000 al día. Por ejemplo, ¿no? Algo que uno dice en la cocina, oye, siempre es lo mínimo, no se gana mucho, ¿no? O sea, hay tantas maneras, ¿no? Especialmente aquí, te vas a cruceros o los famosos fuegos que hay, ¿no? Buscan gente que te vayas por 2, 3 meses a apoyarlos a cocinar. Estamos hablando de miles y miles y miles de dólares que pagan. Entonces, no solamente es pensar que uno trabaja en cocina, debe ser un restaurante, ¿no? Hay muchísimas opciones. Por ejemplo, me hubiera encantado haber conocido el tema de las películas cuando era más joven. Obviamente estoy en el mejor momento, pero en el sentido físicamente ya no estamos iguales, ¿no? Los chicos de 18, 19 que se gradúan salen, pues, ¿no? Olvídate, ellos pueden trabajar harto, empilados. No hay problema, ¿no? Esos chicos deben ir a trabajar estos tipos de trabajos donde son largas horas, pero bien pagadas, donde pueden comprarse una casa, donde esos sueños realmente se puedan hacer posibles, ¿no? Así que hay, de verdad, muchísimo espacio. En base a tu experiencia y a todo lo que has pasado en tu historia de vida como migrante, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que un nuevo migrante va a enfrentar en esta industria si es que quiere trabajar en restaurantes? El idioma. El idioma es muy importante. Yo conozco muchísimos chefs. Es más, yo trabajo con uno de ellos, donde tienen mucha experiencia, pero el idioma. Hay gente que ha trabajado con Gastón Acurio, mejores restaurantes, lo que quiera. Llegan aquí y si no tienes el idioma... Y es que es un inglés bastante técnico porque sí. Necesitan aprender cómo se dice todos los utensilios de cocina, cómo se dicen todos los ingredientes. Imagínate en la bulla de la cocina, el estrés. Tu inglés ya no tiene que ser hasta mejor de lo que normalmente, ¿no? Imagínate que no puedas hablarlo bien, claro. Que el meo masticado y con la bulla, y ya uno se minimiza inconscientemente. No es un tema de que yo soy menos, no, pero es natural. Yo lo he pasado, yo lo he vivido. Definitivamente es un factor bastante grande. Mencionaste anteriormente que tú habías estudiado en Perú y también has estudiado en Canadá. ¿Cuál es la mayor diferencia entre estudiar en ambos países? Nuevamente el idioma. Aparte del idioma. Claro, aparte del idioma. No sé, bueno, cuando yo estudié aquí realmente me llevé una de las mejores experiencias
aquí es más disciplinada la situación, ¿no? Más disciplinada en el sentido de que lo que está proyectado se cumple, están preparados, más preparados con todo, ¿no? Con todos los aspectos que se tengan que usar. Yo creo que la experiencia, ambas fueron muy bien. Basándome, digamos, un poco en la cocina, cuando estoy en el Gordon Blue, realmente muy bien profesionales, todo excelente. Pero yo creo que para mí fue encantador porque uno, era algo nuevo, nuevo idioma, nueva gente y el hecho de tantas culturas, ¿no? Porque una cosa es estar en un lugar donde todos vengamos del mismo proceder. Y es increíble cuando te rodeas y de repente hay un japonés, hay un chino, hay un colombiano. Es otra energía. Era lindo. Agarramos un producto y decía, yo con esto puedo hacer esto, y yo con esto puedo hacer esto. Y de un producto tenías como 7 ideas y tú, wow. Mientras cuando todos cumplimos lo mismo, es distinto. Entonces yo creo que esa parte para mí fue muy interesante de aquí en ese sentido, porque hay demasiada variedad, ¿no? Me refiero de diferentes países y todo, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un punche bastante interesante. ¿Qué proyectos tienes para tu vida en los próximos 5 años aquí en Canadá, si es que te proyectas dentro de los 5 años estando aquí? Espero cumplirlo, lo voy a soltar. Dicen que es muy importante soltarlo al universo porque así es. Se puede cumplir. Trusting. Voy a crear el Saborcito en un tema privado. Uno de mis goles es convertir mi casa en un lugar privado para cenas de pareja o de 4 o lo mucho de 6. Porque siempre he pensado que todos comemos. Es una necesidad que la hacemos todo el día. Con el tiempo me he dado cuenta que tanto mi personalidad, mis deseos de tener ese contacto, y que muchas veces aquí es difícil en el sentido de que, no sé, sabrás, pero renta. ¿Me entiendes? O sea, no es como de verdad en nuestros países algo se malogra, llamas al tío. Aquí el tema profesional es carísimo. Overtime es carísimo. Vendas o no vendas un plato, tienes que tener un dishwasher, una persona de entrada, esto. Es parte de. Entonces es demasiado el costo, ¿no? Realmente una de mis ideas, de verdad, es convertir mi lugar en un lugar privado, para hacer comida privada. Donde podemos cumplir eso que no solamente es comida, donde uno se sienta bien, donde puedas probar algo distinto. Y es cualquier tipo de comida. Quisiera que sea basada en la comida peruana. Obviamente, siempre uno está abierto. Yo como te digo, uno te empieza una puerta y las puertas se te van abriendo, ¿no? Definitivamente me gustaría poder jugar más. Y la única manera de poder jugar es cuando tienes un bebé, ¿no? Entonces, si sabes que de repente tienes que hacer una comida para 2 personas, ¿no? O sea, eso a mí me encantaría. Ese es mi plan. Eso me gustaría. Me gustaría crear algo más íntimo, privado y tener ese contacto con la persona. Seguir poniéndole, obviamente, muchas ganas a los festivales, probando nuevas cosas. Por ejemplo, la pollada es algo nuevo. Siempre fue ceviches, mariscos, causas. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué más, no? Me acuerdo que el año pasado fue todo lo que es chancho. Hicimos sándwiches de chancho, que también nos fue muy bien. El próximo año pensando, ¿qué podemos, no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué de la comida callejera que pueda funcionar aquí? Porque también tiene que ser algo que funcione, claro. ¿no? Hay muchas cosas. La salchipapa, no, cuando allá es bien común, ¿no? O sea, te sale, pero no es un plato que realmente jale mucho. Aparte de la salchipapa, ¿qué otro plato peruano no pega aquí en Vancouver? Acabo de salir de un festival, ¿no? Cada festival tiene diferente competencia. Y te digo competencia en el sentido de que no toda gente de aquí, de verdad, latinoamericana, tiene mucho conocimiento de la comida peruana. ¿Por qué? Porque no hemos salido aún a la luz. No porque no sea rico, porque no la conozcan. Somos conocedores de un tipo. Por ejemplo, en un festival, tacos. Todo el mundo conoce tacos. Todo el mundo quiere comer tacos. Está acostumbrado. Riquísimo, por supuesto. Y en eso estoy yo al lado. Comida peruana. ¿Y qué será? ¿Cómo es, no? Estás en que te arriesgas, lo sabes, pruebo, no pruebo, pero ya conozco esto. Para mí me acuerdo cuando yo empecé la primera vez en Fusión. Fusión es uno de los festivales más grandes norteamericanos. Yo me acuerdo que trabajé tan duro, no te imaginas, tan duro. Fueron como, uff, ¿no? O sea, increíble. Y yo veía colazas para todas las tiendas y mi tiendita era, pues, no, pues, o sea, se vendió, obvio, no estoy diciendo que no, porque siempre he tenido el apoyo de la comunidad, pero era cero conocida. Y yo no hablaba solo del Saborcito, hablaba de la comida peruana, porque en Fusión tú no entras como el Saborcito, podría entrar Juana, Gabriela, la que sea. Tú representas a Perú, y Perú realmente no pegábamos, pues no. Primer año, segundo año, yo estuve a punto de renunciar. El tercer año dije, ya esto no me da. Dije, pero hay que cambiar, Ceci. Porque el momento que yo salgo de ahí,
no vuelves a entrar más. Claro, puede entrar otra persona como Perú, pero te refiero, yo no es que tú salgas y digas, después, por próximo año quiero aplicar, no. Es una vez en la vida. Es una vez en la vida, el que entra como Perú se queda ahí hasta que se vaya. Entonces yo si quiero estar ahí 20 años, digamos, ¿no? Es una forma de decir. Entonces yo decía, Ceci, sí se puede, algo tienes que hacer un cambio, ¿no? Así que salió La Apoyada este año. Un éxito. Con su papita. Sí, o sea, y me di cuenta que entonces esa zona de allá de Surre, porque allá en Fusión está en Surre, la gente quiere más carne, quiere ver eso, o sea, el ceviche no era cuestión nada más de cambiar la técnica, ¿no? De aprender qué le puede gustar y qué no le puede gustar. Adaptarlo, digamos. Correcto. Entonces, la verdad que eso fue, no se leó en ánimos y en ganas, como que sí se puede, ok. Y ahora, por ejemplo, haber estado nada más en Granville Island también, ver, ¿no? Cómo las pupusas son conocidas, obviamente, ¿no? Entonces, vamos lento, pero seguro. Yo siento que de verdad, para lo que, especialmente en festivales, el hecho de estar ahí, la constancia, nos está haciendo conocer más. De verdad, y eso a mí me encanta, de verdad, ya que, ya está la comida peruana, ¿no? Y obviamente tenemos diferentes amigos, pasó lo de Ceviches y Causas, el primer festival, qué maravilla. Yo le decía a Javier, el consulado, esto necesitamos darnos más a conocer. Y esta es la única manera, ¿no? Y haciendo comunidad, juntándonos. Agarrar o sea, fuerza. Solo no se puede muchas veces, Exactamente. ¿no? Así que ahí vamos avanzando con el tema. Somos recontra conocidos de la comida peruana, lo sabemos en el mundo entero, pero de verdad aquí en Vancouver estamos empezando a crecer, estamos empezando a agarrar nuestro espacio como lo tienen los mexicanos, los colombianos, ya su comida las tienen bien marcadas acá, bien marcadas, ¿no? Claro, ya empezamos a ganar terreno. Sí, exacto. La verdad que sí. Ceci hermosa, ¿qué consejo le darías a las personas que desean emprender, abrir un restaurante aquí en Vancouver? Que no le tengan miedo al éxito. Cuando sientan que no, digamos que una puerta se cierra, existe la manera. Porque alguien me dijo, me acuerdo cuando me cerraba, me decía, no te pueden decir que no si lo estás haciendo bien. Cuando pasó lo de los permisos. Cuando pasó, por ejemplo, en mi caso de los permisos, ¿no? Te lo juro, me decían, bueno, no te podemos permitir, deme una razón y tú puedes hacer esa razón, ¿no? Bueno, nosotros quisiéramos que esto esté menos este grado y que pase esta semana en el congelador. Perfecto, lo hago, no hay ningún problema. Yo creo que el inglés es intimidante. Las cartas largas y los términos no conocidos es intimidante, pero no nos intimidemos. De verdad que siempre hay una puerta, por algo todo el mundo lo hace. Simplemente hay que ser pacientes, preguntar, conocer, averiguar y sí se puede, sí se puede. Así que simplemente no tenerle miedo. Perfecto, Ceci hermosa. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la comunidad te siga y contacte contigo? A ver, mis redes sociales, El Saborcito de Cecilia, en Instagram. Se pueden comunicar conmigo por WhatsApp al 778-834-0517. Hacemos ciertos eventos privados. Perdonen si no muchas veces contestamos. De verdad, nuestras prioridades son los festivales y ahora estoy entrando en el communities que me gusta, la verdad. Y de vez en cuando hacemos fiestas o eventos privados que somos felices de apoyar, pero que nos avisen con bastante tiempo. Pero sí, para lo que ustedes deseen, estamos a su servicio. Chicos, ya saben que todas las redes sociales de Ceci y El Saborcito de Cecilia van a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Cualquier comentario o duda también siéntanse libres de dejarlo en la cajita o sección de comentarios. Ceci, ¿recuerdas lo que sentiste cuando vendiste tu primer plato aquí en Canadá? Sí, definitivamente satisfacción, ¿no? O sea, para mí personalmente la satisfacción de que alguien podría pues consumir algo que uno está creando, ¿no? Aún recuerdo ese día que fue, como te digo, antes yo de partir, pero eso fue mediante un restaurante. O sea, yo creo que la primera vez que he visto 0-0 fue ese día en el parque, donde ese contacto, ¿no? Porque como te digo, nuevamente siempre estaba un poco atrás, pero esa fue la primera vez y sí. Y lo disfrutaste. Lo disfruté bastante. Y yo creo que también la actitud de la persona que vende y cocina impacta también en el cliente. Queremos regresar. Sí. Y tú transmites una bonita energía. Cuando estás hecha toda una loca ahí haciendo de todo, porque te he visto, yo me quedé en shock. Fue de hecho muy difícil para mí poder acercarme a ti al inicio, por lo mismo que estabas muy busy, estabas muy ocupada. Yo definitivamente sé que parte de mi éxito es cómo soy yo. Soy bien callejera. De verdad, siempre lo he dicho, me gusta gritar, me gusta bailar, me gusta gozar cuando estoy trabajando. Entonces yo siento que el saborcito en todo su esplendor se siente más vivo que nunca cuando estamos en el contacto. Así que, y eso la gente lo aprecia, lo quiere, así que para suerte funciona.
el paquete funciona. Es cierto, Ceci hermosa. Sí. Deseamos que te vaya muy bien en todos tus proyectos personales y también laborales. Y chicos, ya saben, contacten a Ceci. Muchas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Disfruté mucho la conversación y conocerte un poquito más. Sí, y espero colaborar en el futuro. Claro que sí, claro que sí. Ahí Gracias, estamos. chicos. Gracias, Malú. Que viva el Perú. ¡Que vive el Perú, chicos! Muchas gracias, Ceci. De nada, reina.